Bienvenidos a la Iglesia Gracia y Verdad. Welcome to Grace and Truth Church. Soy el pastor José Segura, I'm Pastor José Segura, and it's a pleasure to open up God's Word. Es un placer poder abrir la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a continuar en nuestra lectura del libro de Santiago. We're going to continue going through the book of James, and we're looking at James chapter 5, verses 7 through 12. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 5, versos 7 al 12. Dice así, lo voy a leer en español primero. I'm going to read it in English first, and then we'll read it in Spanish first, and then I'll read it in English. Dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endured. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath. But let your yes be yes and your no, no, lest you fall into temptation. Vamos a orar. Let's pray. Father, please open up our hearts and our minds. As we receive your word, I pray that it would transform us. Señor, que tu palabra dé fruto en nuestros corazones y podamos nosotros ser un reflejo de tu persona en este mundo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en este capítulo, en este pasaje, in this passage, James is opening up and he's closing down his book, his letter. En este pasaje vemos que Santiago está cerrando ya su carta y él está exhortando a los hermanos. He's exhorting the brothers. Les está diciendo cómo debemos de interactuar como hermanos en Cristo. He's showing them how we should interact as brothers in Christ. He started off with the rich, empezó con los ricos. He moves on to our relations one with another. Sigue con las relaciones el uno con el otro. And then he continues and talks about prayer. Luego va a continuar hablando de la oración en la iglesia, prayer in the church. Y al final vamos a hablar sobre la apostasía. And at the end we're going to speak about apostasy in the church. But in this passage, en este pasaje, él está diciendo a los hermanos, he's talking to the brothers and he's saying, be patient, ten paciencia. And he's not using the patience that we started in the beginning. No está hablando de la paciencia, hupomone, que vimos en el inicio de esta serie, as we saw in the beginning of this book. He's talking about more of a long suffering in the context of bearing offenses and injuries of others. No está hablando tanto de la paciencia, de paciencia en pruebas o dificultades, sino como una longanimidad en el contexto de aguantar las ofensas y las heridas de otros. Es ser pacientes cuando te están tratando mal. Be patient when people are treating you bad.
That's what the context is. Ese es el contexto. Esa es la palabra que él está usando de ser paciente. That's the word that he's using to be patient. And so I want you, when he says this, cuando dice esto, ten paciencia, be patient. The same word, esta misma palabra, se usa para describir el carácter de Dios. It's used to describe the character of God. Now, look in Exodus 34, verse 6, en Éxodo capítulo 34 y verso 6, vemos la primera vez que Dios, we see the first time that God se presenta a Moisés. He presents himself to Moses. And he's passing him by. If you remember this passage, si tú te acuerdas de este pasaje, or if it's your first time knowing about it, so si es tu primera vez escuchando de ella, el pueblo de Israel peca contra Dios. The people of God sin against God. Y Dios le dice a Moisés, yo voy a destruirlos. God tells Moses, I'm going to destroy them. Moses begins to pray. Moisés empieza a orar. Y el Señor le dice, okay, no los voy a destruir. I'm not going to destroy them. And then Moses says, Moisés le dice, Señor, déjame ver tu gloria. Lord, let me see your glory. I want to see you. Quiero verte. And so God, Dios, le permite a Moisés verlo. He allows Moses to see him. And in this passage, he's going by, dice el Señor, yo te voy a poner en una roca y te voy a tapar y vas a ver mis espaldas. You're going to see my back. And as he's passing by, al pasar el Señor, dice así, capítulo 34 de Éxodo y verso 6, Exodus 34, verse 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. Ahí nos describe, Dios mismo se describe, God himself describes. And then in Psalm 86, en el Salmo 86, y en el verso 15, and in verse 15, the psalm is describing the character of God. El salmista, hablando del carácter de Dios. Y en el verso 15, el verse 15 of Psalm 86, Salmo 86, dice estas palabras, it says these words. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. He says, but you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering and abundant in mercy and in truth. Una vez más, el salmista está describiendo el carácter de Dios. Once again, he's speaking of the character of God, and he uses the same phrase, usa la misma frase. Tú eres un Dios tardo para la ira. He's long-suffering. He's slow to anger. Es paciente. He's patient with people. Now, I want you to think about that. Quiero que pienses eso. Medites en cómo Dios es. Think about how God is. Right? He puts up with people for a long time. Él aguanta a la gente por mucho tiempo. You know, people say, especially unbelievers, gente que no cree en Dios, ellos dicen, si Dios es verdad, if God is real, I dare you to strike me down. Yo te desafío que tú me mates en este instante. And they're like, well, where's God? ¿Dónde está Dios? Y lo maldicen, and they curse him, and they say all these things, y dicen todas estas cosas. Sin embargo, Dios les da aliento. God gives them breath. God gives them life. Dios les da vida. Y es más, mire lo que dice Pablo. I want you to read what Paul says in his letter to the Romans, en su epístola a los Romanos. Él nos dice algo muy interesante. It tells us something very interesting about this character of God, hablando del carácter de Dios. Romanos capítulo 2 y verso 4. Romans chapter 2 and verse 4. It says these words. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Or do you despise
the riches of his goodness, forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Aquí una vez más usa la misma palabra, uses the same word. The Lord is patient. No entendemos, el Señor es paciente, no entendemos la paciencia de Dios. We don't understand the patience of God. It's because He is good, porque Él es bueno, porque Él es paciente, because He's patient. He gives us an opportunity, nos da una oportunidad para nosotros hacer la paz con Él, para restaurar nuestra relación con Él, so that we can restore our relationship with Him. And so He's calling James, Santiago le está diciendo a los hermanos, He's telling the brothers, look, you have to reflect that character of God. Tú tienes que reflejar ese carácter de Dios. Tú tienes que, como Dios ha sido paciente contigo, tú sé paciente con la gente. As God has been patient with you, you have to be patient with people. I mean, He puts up with you. Si Él te aguanta a ti, si Él me ha aguantado a mí, if He's put up with me, how can you not be patient with us? ¿Cómo no podemos ser pacientes con otras personas? And so, He gives a reason for that. Nos da una razón. ¿Por qué debemos ser pacientes? Why should we be patient with people? Look what Romans, there in Romans, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 12, in chapter 12, and it's verse 17 through 21, y es en el verso 17 al 21. Nos dice estas palabras, tells us these words. Romans 12, 17 to 21. Romanos 12 y 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estos ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. He says, repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. For if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourself, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him a drink. For in doing so, you will heap coals of fire in his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. The character of God, el carácter de Dios hace dos cosas, does two things. Number one, lo primero, vence el mal con el bien. It overcomes evil with good. When you reflect His character in being patient with others, cuando tú reflejas su carácter en ser paciente con otros, tú los vences con el bien. You overcome them with your good. Now, number two, número dos, cuando tú eres paciente, when you're patient with people, cuando eres paciente con la gente, tú le das lugar a Dios que Él haga lo que Él va a hacer. You give God the way for Him to do what He's going to do. Let Him deal with them. Él, deja que Él haga lo que Él tiene que hacer con ellos. Si Él tiene que ser severo, Él lo va a hacer. If He's got to be severe with them, He'll do it. Si Él tiene que ser, Él sabe la medida de cada hombre. He knows what every man needs, or every person needs. And so He knows how much punishment or how little punishment they need. Él sabe cuánto sufrimiento, cuánto dolor necesitan o no necesitan. Entonces, Él nos dice, mira, tú sé paciente y deja que yo obre. You be patient and let me do my job. Right? And so look, James kind of says the same thing. Santiago dice lo mismo en la parte del ahí mismo. Nos da un ejemplo. He gives us an example en el verso 7, verse 7. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. He says, look, see how the farmer waits the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. Now,
In Deuteronomy 11, en Deuteronomio 11, en los versos 13 al 14, in verses 13 to 14, God gives the people a promise. Dios les da una promesa al pueblo. I'm going to read it for you. Lo voy a leer para ustedes. Deuteronomio 11, Deuteronomy 11, verses 13 and 14. Dice así, it says this: Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. So it says there in Deuteronomy 11, verses 13 and 14, he says these words, dice estas palabras. I apologize for this. Dice, and it shall be that if you earnestly obey my commandments which I command you today, to love the Lord your God and serve him with all your heart and with all your soul, then I will give you the rain for your land in its season, the early and latter rain, that you may gather in your grain and your wine, your new wine and your oil. Si God, Dios le había dicho, God had told him, look, you obey me, tú obedeces a mí, and I'll take care of the rain. Yo voy a encargarme de la lluvia. The most important thing for a farmer, lo más importante por un labrador, por uno que cultiva la tierra, es la lluvia. It's the rain, right? He can control everything else. Él puede controlar las otras cosas. Él puede escarbar la tierra. He can break up the fallow ground. Él puede plantar un mejor semilla. He can plant the best seeds. He can do all these things. Él puede hacer estas cosas. Pero en ese tiempo, but in those times, he couldn't control the rain. Él no podía controlar la lluvia. Solo Dios la controlaba. Only God was able to control it. And so God is telling them, or James is using the example. Santiago está usando el ejemplo. Como el labrador espera la lluvia, as he waits the rain, that God is in control of the rain. Dios está en control de esa lluvia para la cosecha for what you're gonna reap. He's in control of that. You just do your job. Tú nomás haces tu trabajo. And this is similar to what Paul says in Galatians. Es lo mismo que dice Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y verso 9, Galatians chapter 6 and verse 9. He says these words. Paul says these words. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. So, Paul says it in Galatians chapter 6, and it's verse 9 and 10. He says, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have an opportunity, let us do good to all, especially to those who are the household of God. So, James, Santiago, diciendo lo mismo, saying the same thing. He says, look, you do your job. You do good to everyone. Tu trabajo es hacerle bien a todos. You be good. You love them and be patient with them. Sé paciente con ellos. Dios va a dar el fruto. God will give the fruit. God, you will reap the rewards. Vas a cegar los beneficios. Tú no te desanimes. Don't get discouraged. Right? Sometimes we want people to change like that. Queremos que la gente cambie así. But I don't change like that. Yo no cambio así. Yo batallo en cambiar hábitos. I struggle in changing habits. But if we're patient, si somos pacientes, vamos a cosechar. We're gonna reap. Okay, so let's go back to James. Vamos regresando a Santiago. En verse 8, verso 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. He says, you also be patient. Establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. Dios, la venida de Él está cerca. His time, He is coming. And the reason James is saying this, y la razón que Santiago lo está diciendo, es porque es importante para nosotros. It's important for us. Look what he says. I'll read verse 9. Voy a leer el verso 9. And then we'll talk a little bit about this. Y vamos a hablar de todo esto. Dice así, verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. He says,
Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. Una vez más, Santiago está haciendo diciéndonos, once again, James is telling us, he says, don't grumble, no, sé paciente, be patient with one another, no estés quejándote, don't be grumbling, don't be complaining about one another. He says, don't, why? ¿Por qué? Porque está el juez a la puerta, because the judge is at the door. Listen to what Paul writes in the book of Romans. Miren lo que dice Pablo en el libro de Romanos. And I'm going to read it, lo voy a leer, pero les animo, I'm going to encourage you to read it at home on your own time, que tú lo leas en tu casa, en tu propio tiempo, después de esto, after this, and study it, y estudia lo que dice estas palabras. So it's Romans chapter 14, es Romanos capítulo 14, y es del 1 al 3, it's 1 to 13, it's a lot, es mucho, pero tiene un propósito, it has a purpose. Listen, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales a todos los días. Cada uno está plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Pero ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. He says, receive one who is weak in the faith, but do not dispute over doubtful things. For one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables. Let him who eats despise him who does not eat. Let not him who eats despise him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats, for God has received him. Who are you to judge another servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand. One person esteems one day above another, another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. He who observes the day observes it to the Lord, and he who does not observe the day to the Lord, he does not observe it. He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks. And he who does not eat to the Lord, he does not eat and gives God thanks. For none of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore we live, whether we live or we die, we are the Lord's. For this end Christ died and rose and lived again, that he might be Lord of both the dead and the living. But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So that each of us shall give account of himself to God. Therefore, let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way. Paul, in this passage, en este pasaje, nos está diciendo, miren, cada uno de nosotros, each one of us is going to have to give an account to God. Va a dar cuentas con Dios. Entonces nosotros no somos los jueces. We're not the judges. God is the judge. Dios es el juez. Él es el Señor. He is the master. He is the Lord.
I'm not the Lord. Yo no soy el Señor. A mí no me vas a dar cuentas. You're not going to give an account to me. As a pastor, como pastor, yo te voy a decir, mira, esto está en la Biblia. This is what's in the Bible. This is what the Lord says. Esto es lo que el Señor dice. Y estas son lo que tú puedes hacer lo que tú quieras. You can do whatever you want. There are things here, aquí hay cosas donde Dios dice, mira, la fornicación es mala, right? Fornication is evil, adultery, and he goes on and lists, y da listas de todas estas cosas. Pero aquí no dice si puedes comer carne de puerco, carne de you know. Here it says, yeah, fornication is evil, homosexuality, and all these things, those are wrong. But as far as what you eat, what you don't eat, there's nothing in here that says anything. So ask the Lord. Pídele al Señor. What day we should celebrate? Should we celebrate on the Sabbath? Deberíamos de nosotros hacer los sábados, o los domingos, or Sundays, or what day, or maybe no days, o ningún día. Y aquí le está diciendo, look, we're free now, somos libres. If I have to work on Sundays, y tengo que trabajar en el domingo, no te voy a juzgar, I'm not going to judge you. You're going to stand before the Lord. Tú vas a estar delante del Señor. Now, I do tell you this, y te digo esto, Él dice que un día debes de descansar y dedicárselo al Señor. You have to give one day to the Lord and dedicate it to Him. Now, you do that. Tú acomódate. Now, the most important thing, lo más importante es que tú no me vas a dar cuenta a mí, ni yo te voy a dar cuenta a ti. Delante del Señor vamos a estar. Right? We got to give an account to the Lord. And so James, Santiago nos está diciendo, recordando a nosotros, James is reminding us, he says, look, you don't worry about other people. No te preocupes en las otras personas. En ese sentido, si están en pecado, if they're in sin, rescue them, rescátalos. We're going to see that in verse 19 and 20 of James 5. Vamos a verlo en el verso 19 y 20 de Santiago 5, pero eso para después, that's for later. You rescue them from sin. Los rescatas del pecado. Pero hay cosas que no importa. It doesn't matter. It's not a matter of sin or not sin. No es de pecado o no pecado. God is the judge. Dios es el juez. Mi trabajo, my job is to love you. Es amarte y ayudarte para que tú puedas caminar con el Señor. My job is to love you and to help you so you can walk with the Lord. How can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar a ti? How can I come alongside of you? ¿Cómo puedo venir a tu lado? Y dice la palabra de Dios sobre llevar las cargas los unos a los otros. How can I carry your weight? How can I help you with what you're burdened with? And together, juntos, vamos a cruzar esa carrera. We're going to be able to run that race and cross the finish line, right? So let's go back to James verse 10, verso 10. So he says right there, dice en el verso 10, hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He says, my brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. He reminds us, he uses three examples, usa tres ejemplos. Primero el labrador, first the farmer. Then he uses the prophets, usa los profetas. He says, look, they preached and they didn't see the results. Ellos predicaron y no vieron los resultados. They didn't get to see what they were preaching. Ellos no pudieron, alcanzaron a ver lo que ellos estaban predicando. They just heard about it from a distance. Ellos nomás lo escucharon en una distancia. Right? But listen to what the book of Hebrews, el libro de Hebreos, y en el capítulo 11, in chapter 11, one of my favorite passages, uno de mis pasajes más favoritos de la escritura, que describe a estos hombres y estas mujeres. It describes these men and women. Verse 37, verso 37 del 11, Hebrews 11, dice así, 37 al 40, 37 to 40. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. It says they were stoned, they were sawn in two, they were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskin and goatskin, being destitute, afflicted, and tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. And all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise, God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. Think about this. Piensen en esto. Los profetas, the prophets, all that they went to, todo lo que pasaron. Aquí dice que algunos fueron aserrados. Some were sawn asunder, were sawn in two. This was the prophet Isaiah. Este fue el profeta Isaías que dice que lo pusieron en un árbol. They put him inside of a tree, and then they cut it in half y lo cortaron a la mitad. They did a magic trick. Hicieron de magia, pero esta vez él murió. But this time he died. He suffered, él sufrió. And I love what it says, me encanta lo que dice, no recibieron lo prometido. They didn't receive the promise. Nosotros, you and I, right now in this moment, en este momento, we know what happened 2,000 years ago. Sabemos que pasó 2,000 años atrás, que Cristo vino, that Christ came, died for our sins, murió por nuestros pecados. La paga del pecado, la paga de mis pecados, Él lo pagó. The debt that I owed because of sin, He paid for me. I have right now in this moment, en este momento, si tú le pides perdón a Dios, if you ask God for forgiveness, Él te perdona todos tus pecados. He forgives all your sins. Y dice la palabra de Dios que los echa a los profundos del mar. He cast them into the depths of the sea. And you are in this moment, en este momento, tú eres santificado, you are sanctified and purified. Y tú eres hecho hijo de Dios, and you are made a son, a daughter of God. En este momento, in this moment, they didn't have that. Ellos no tuvieron eso. Think about the privileges that you have, los privilegios que tú eres. Dice Primera de Juan 3:1, 1 John 3:1, mirad para el amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the sons of God. Think about that. Piensa en todo esto. This is our privilege. Este es nuestro privilegio. And so he says, James, Santiago, nos recuerda, he reminds us, look, they didn't receive those promises. Ellos no recibieron esas promesas, pero tú y yo sí, you and I did. So if they could endure, si ellos pudieran ser pacientes, tú sé paciente con la gente. You be patient with people. God's in control. Dios está en control. He'll take care of. If He took care of them, si Él los cuidó a ellos, te va a cuidar a ti. And then he goes on, verse 11, verse 11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. He says, once again in verse 11, indeed we count them blessed who endured. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Nos da el ejemplo del labrador. He gives us the example of the farmer. Nos da el ejemplo de los profetas. He gives us the example of the prophets. Now he gives us the example of Job. Nos da el ejemplo de Job. He says, nos dice que habéis visto el fin del Señor. You saw the end intended by the Lord. Todo lo que Job sufrió, all that Job suffered, God had a purpose. Dios tuvo un propósito. Sus amigos lo maldijeron. His friends cursed him. Su misma esposa, his wife, told him,
curse God and die. Le decía a su esposa, maldice a Dios y muérete. He had to endure all of that. Tuvo que perseverar todo eso. Aparte, todo el dolor de perder a todo lo que él tenía, sus hijos, sus hijas, his children, he lost his children, lost everything that he had. And then he's covered in boils. Dice que está cubierto con llagas y se está rascando y he's just scratching himself and just lamenting y llorando y clamando a Dios. And he suffered all of that. And the scripture repeats after, in the book of Job, y la escritura nos dice, en el libro de Job, vez tras vez dice, en todo esto, Job no pecó. In all of this, Job didn't sin. But listen to what the end of the book says. Mira lo que dice el final del libro. Job capítulo 42. Y solo dos versos voy a leer, and only two verses, 42 and verse 10 and verse 12. Job 42, verso 10 y el verso 12. Dice así. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Luego verso 12. Y bendijo Job el postrer estado de y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. He says, verse 10, and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Verse 12, now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginnings, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. And in the two passages, los dos pasajes, he says, the Lord restored when he prayed for his friends. El Señor restauró cuando oró por sus amigos. When relationships are restored with people, God blesses. Cuando las relaciones están establecidas con la gente, Dios bendice. So it's the same thing. Es lo mismo que está diciendo Santiago. It's the same thing that James is saying. It's listen, you endure people. Tú sé paciente con la gente y vas a ver que Dios es paciente con nosotros. You see that God is patient with us, and He'll bless us. Él nos va a bendecir. Sometimes we feel like we're going to get robbed. A veces nos sentimos que nos van a robar de lo que tenemos, of what we have, but God is faithful. Dios es fiel. So the last verse, el último, dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. But above all, my brethren, do not swear either by heaven or by earth, by any other oath, but let your yes be yes, and your no be no, lest you fall into temptation. He's reminding us of what the Lord said. Nos recuerda lo que el Señor dijo. Let your yes be yes and your no be no. Que tu sí sea sí, tu no sea no. Be careful with the words that you use with others. Ten cuidado con las palabras que tú usas con otra gente. You know, don't add. No agregues a las palabras. Just be honest. Sé honesto. Sé sincero. Sé simple. Be honest, be sincere, just be simple with people. Love them, ámalos. And you'll see what the Lord will do. Y vas a ver. Let God do what He's going to do. Deja que Dios haga lo que Él va a hacer. Tú siembra lo bueno. You sow what's good. Vamos a orar. Let's pray. Father, I pray that we would love one another and be patient with one another. And remember, ayúdanos a acordarnos que tú vienes pronto y tú vas a hacer todas las cosas rectas. En el nombre de Jesús.